Bueno, pues empezamos. Buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a este primer webinar del curso sobre promoción del buen uso de las TIC en la comunidad desde el ámbito sanitario. Mi nombre es Ángel Lozano, soy el gerente de la Federación Salud Mental Castilla y León y os voy a comentar dos pequeños avisos. Uno es que estamos grabando el webinar y a partir de esta semana lo subiremos al campus virtual para aquellas personas que hoy no se hayan podido conectar, pues puedan volver a ver el webinar, y para aquellas personas que estéis conectadas, si lo queréis volver a ver o que si queréis consultar algo de lo dicho en el webinar de hoy, pues también vais a tener esa opción. También hay personas que están preguntando si la presentación la vamos a tener disponible. Entiendo que sí, Luisa, ¿no? Sí. Sí, y bueno, pues la colgaremos también como material complementario en PDF a través del campus virtual. Y por mi parte, nada más. Sí que comentar que este es el primer webinar del curso, que lo va a impartir Luisa Velasco, que ahora se presentará junto con David Cortejoso, que también hará una presentación, una introducción. Luisa es la tutora del módulo 2, módulo dedicado a los riesgos y consecuencias del uso de las TIC. Y decir que el objetivo de estos webinars pues es poder, en el marco del curso online, es poder establecer también una interacción entre las personas participantes y, en este caso, la tutora del módulo 2, Luisa, con lo cual, pues cualquier cuestión que queráis plantear, cualquier duda respecto a los contenidos de este módulo 2 y de la presentación que va a realizar Luisa, pues están a vuestra disposición. Yo creo que lo mejor en este momento es silenciar los audios para no interferir en la presentación de Luisa, y posteriormente pues habrá un turno para poder intercambiar preguntas y planteamientos o reflexiones al respecto de lo que se hable hoy. En cualquier caso, también tenéis el chat para trasladar a través del chat cualquier pregunta o sugerencia. Y por mi parte nada más, doy paso a David. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí en este primer webinar de este curso que hemos organizado conjuntamente con la Federación y la Consejería de Sanidad. Espero que os sea provechoso. Estoy prácticamente seguro que sí, porque yo cada vez que tengo la oportunidad de escuchar a Luisa, como la vais a escuchar, pues siempre se aprenden cosas. Luisa Velasco, además de psicóloga, es compañera y prácticamente la considero amiga ya, porque trabajamos en muchos ámbitos y proyectos diferentes y es una excelente profesional. Os recuerdo, por favor, si podéis silenciar los micros para que no haya ruidos de fondo. Os iba a comentar que Luisa es inspectora de policía retirada, además de doctora en psicología. Tiene máster en Psicología General Sanitaria, tiene máster en malos tratos, con especialidad de educación, es experta en educación y en prevención de violencia de género, un campo que domina a la perfección, y para ella cuentan desde muchas entidades y organismos, tanto públicos como privados, tanto a nivel nacional como internacional. Y luego además pues es profesora colaboradora de la universidad y de diferentes institutos de educación secundaria. No me voy a enrollar mucho más. Yo soy David Cortejoso, soy psicólogo sanitario también, soy el tutor del primero de los módulos, el módulo introductorio. Si tenéis alguna duda con respecto a la materia de mi módulo, pues recordaros que en la plataforma tenéis una zona donde podéis escribirme mensajes que yo contesto sin ningún problema. Y doy paso ya a Luisa para que nos cuente un poco la exposición, que esta tarde nos va a hablar de violencia de género digital. Y como os ha dicho Ángel, pues nada, al final, si queréis, de la presentación, pues abrimos un turno de preguntas, de dudas, y como os ha dicho Ángel también, tenemos el chat donde podéis ir recogiendo cualquier duda que os vaya surgiendo a lo largo de la webinar. Pues nada, Luisa, lo dejo en tus manos. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, David, por tus palabras y buenas tardes a todos y a todas. También agradecer a la Federación de Salud Mental de Castilla y León que haya contado con
con el Colegio de Psicología para esta formación, que bueno, que como sabéis tenemos precisamente una sección dedicada a esta materia, ¿no? Bueno, me toca, como han dicho mis compañeros, hablar de los riesgos y consecuencias del uso inadecuado de las TIC. Y me he centrado en violencia de género digital porque me parecía bueno, pues que se está dando mucho, ¿no? Ahora entre los chicos y las chicas, y creía que era una buena oportunidad para dar a conocer, ¿no? Situaciones que me he encontrado en mi trabajo y que me sigo encontrando ahora que ya estoy retirada en la misma línea, ¿no? Entonces es un tema que me preocupa tanto como me apasiona, ¿no? Bueno, pues como objetivo me había planteado visibilizar estas nuevas formas de violencia, cuyas denuncias no son muchas, porque es verdad que no se atreven por parte en este caso, de los padres y las madres, o a veces por parte de las personas adultas, no se atreven a denunciar, ¿no? Sin embargo, como digo ahí, están muy presentes y a veces pudiera parecer que son situaciones que tienen poca relevancia, ¿no? Pero tienen unas consecuencias graves bueno, que conocemos, ¿no? A nivel de salud mental. Y es importante que estas situaciones, bueno, pues no se den, ¿no? O se aborden de forma adecuada. En el mundo virtual se genera un nuevo espacio de relación con todo lo que son y todo lo que constituye las redes sociales, ¿no? Que os pongo ahí algunas que seguramente que habrá más que van floreciendo, ¿no? Y también la violencia se adapta a esas nuevas tecnologías, ya no le llamamos nuevas tecnologías, ¿no? Sino las tecnologías de la información y la comunicación, porque ya no son tan nuevas. Pero sí que es verdad que surgen nuevas formas de violencia. Veremos que a mí no me gusta llamarles nuevas formas de violencia, pero sí que es un nuevo contexto, ¿no? Y la red se convierte en ese espacio en el que los agresores pueden ejercer esa violencia, ¿no? Sí que es verdad que tenemos un problema porque en el fondo no contextualizamos, ¿no? Digamos que no utilizamos la terminología adecuada. Siempre nos hemos referido al ciberacoso como el acoso general, ¿no? El acoso que se da en el ámbito de Internet, pero no entraba hasta hace poco tiempo, no entraba a considerarse esa violencia que se ejerce en el ámbito de la violencia de género, por decirlo de alguna manera. Entonces, por una parte teníamos que hablábamos de ciberacoso, para referirnos en ese acoso típico en las aulas que seguramente todos y todas conocemos, o también llamado posteriormente ciberbullying, ¿no? Entonces, decía que la falta de estudios en nuestro país hace que no utilicemos adecuadamente los términos y podamos confundir. Si yo hablo de ciberacoso es posible que no sepa a qué me estoy refiriendo, ¿no? Sin embargo, si hablamos de ciberbullying sí que ya sabemos que es ese acoso en las aulas. A mí me gusta utilizar el término violencia de carácter tecnológico o violencia de género digital, porque es verdad que la violencia de género digital abarca mucho más todavía, ¿no? Porque es, digamos, esa violencia que se ejerce en el mundo... Una webinar que tengo que oír que luego me hace... en el mundo, fuera del mundo online, ¿no? Como se suele decir, offline. ¿Puedo poner los auriculares? Por favor, si no os importa cerrar los micros, porque si no me distraigo. Gracias. Y bueno, tampoco os he dicho que si en algún momento determinado queréis comentar algo, hacer alguna pregunta, no me importa que me interrumpáis, aunque hemos dicho que lo vamos a dejar para finalizar, pero que no tengo ningún inconveniente si me interrumpís. Algunos datos que os traigo, como este, sobre el ciberacoso, que ya veis que hablamos para tenerlo de forma clara en general, ¿no? Nos indican que entre 9 y 10 años es la edad en la que los niños y las niñas comienzan a usar Internet. Fijaros que son muy pequeños, ya sabéis que son datos que nos alarman y nos preocupan, ¿no? Por las consecuencias que tiene posteriormente. Y que un 63% ya utiliza el smartphone, ¿no? El 31% de las niñas entre 9 y 16 años ha sufrido acoso, ese acoso que hablamos de general, ¿no? En formato general, no en violencia de género, que es lo que nos trae aquí. Había pensado en estas reflexiones, ¿no? Para saber luego lo que nos encontramos en la práctica diaria, ¿no? Y decía que todos estos dispositivos y todas estas redes sociales, lo que supone, ¿no? El contexto de Internet, decía que fomentaban otras formas de violencia hacia las mujeres,
Y no todo vale en violencia, que sí que no todo lo podemos encajar en violencia de género, pero como lo tenemos conceptualizado en el Código Penal, ¿no? Pero sí, sí, efectivamente, de violencia hacia la mujer, aunque no sea violencia de género como lo contempla el Código Penal. Y yo decía, adelantaba antes, que no me parece una nueva forma de violencia, sino una extensión de la que ya conocemos, ¿no? El agresor lo que cambia es el sistema de ejercer esa violencia para producir daño a la víctima, ¿no? Y tan solo con un clic mucho más fácil quizás, ¿no? que la presencial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nos vamos a ver que esta situación va a favorecer que el delincuente cambie sus hachas porque goza de ese anonimato, ¿no? Aunque, como yo siempre digo, dejan huella y siempre es posible localizarles, ¿no? Por eso nos parece importante conocer e identificar esta forma de ejercer violencia en este espacio digital para combatirla y bueno, pues que de alguna manera la población y sobre todo la población más joven se conciencie de los riesgos, ¿no? Y por otra parte, ¿no? Nosotros y nosotras desde el ámbito profesional vamos a tener que intervenir en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y si no lo hacemos en el ámbito profesional, desde luego en el ámbito privado lo vamos a hacer porque sí que vamos a conocer o ya conoceremos, ¿no? De algún caso. ¿Qué características encontramos en este tipo de violencia, ¿no? En este espacio? Pues, por ejemplo, a la cantidad de personas que puede llegar, ¿no? Estábamos diciendo, ¿no? Con un solo clip podemos llegar a muchas personas, ¿no? Con lo que todo esto luego va a significar, y lo veremos más adelante. Ese anonimato que yo decía o invisibilidad, ¿no? Siempre piensa el agresor que, bueno, pues de alguna manera puede sentirse menos culpable, creemos, ¿no? Que se puede sentir menos culpable porque nadie le ve, ¿no? No es como algo que se hace más público, más visible, ¿no? E incluso también pensamos, ¿no? Y algunas veces hemos constatado de que no son conscientes de las consecuencias que puede acarrear la conducta que lleva, ¿no? Hablamos en el caso por ejemplo, del sexting, que muchas veces no saben que están cometiendo un delito, por ejemplo, ¿no? Y las consecuencias que esa conducta va a tener. El tiempo y el espacio, ¿no? Estaba diciendo, en cualquier momento, en cualquier lugar, como digo, casi sin moverse de casa, ¿no? Es fácil maltratar desde nuestro ordenador, por ejemplo, ¿no? Como decía, a golpe de clic. Por otra parte, este contenido que se utilice, ¿no? para hacer daño a la víctima, pues se almacena en nuestros sistemas y se conserva, con lo cual eliminarlo a veces es súper difícil. Siempre decimos que en el caso de sexting, vuelvo a insistir, decimos que una vez que se envía una imagen es complicadísimo ya pararla, ¿no? Por mucha prisa que nos demos. Os contaré algunos ejemplos del trabajo, ¿no? De lo que nos hemos encontrado en el trabajo y lo que supone, ¿no? Y bueno, pues esa rapidez y comodidad, ¿no? que hacen posible que todo lo que hagamos se expanda mucho más rápido. Por ejemplo, sabemos que reenviando mensajes al grupo, qué fácil es, ¿no? Es decir, dañar a una persona mandando una fotografía sin tener en cuenta las consecuencias que puede llegar a tener, ¿no? Entonces decimos que la violencia de género digital como forma de violencia de género es una agresión sostenida en el tiempo sobre la mujer, que puede ser menor de edad, puede ser adolescente o joven, ¿no? En cualquier caso, incluso a las mujeres adultas va a causar un daño psicológico grave, ¿no? Porque hemos tenido bueno, la oportunidad de ver el deterioro de las personas cuando no son capaces de controlar esta situación, ¿no? Porque se escapa a sus posibilidades. Y vemos cómo el agresor se va a servir de las TIC a través pues, del correo, del WhatsApp, de redes sociales, de foros, blogs, de cualquier instrumento que le pueda ser útil para, como digo, dañar a la mujer, ¿no? Decimos a veces es difícil su identificación, ¿no? La identificación del agresor, y esto también genera dificultades en obtener pruebas, pero es verdad que, como yo decía antes, siempre se deja rastro, ¿no? Siempre se deja huella en Internet. Nuestro paso por cualquier lugar en el espacio virtual va a dejar ese rastro que cada vez hay personas expertas, ¿no? Cada vez hay más personas expertas y cada vez es más fácil descubrir a los delincuentes. Hace 2 días, creo, ha sido detenido un hombre por acosar
a 25 chicas de edades comprendidas entre los 14 y los 21 años, ¿no? A través de las redes sociales. Hacía pasar por una persona que buscaba chicas para trabajar ofreciéndoles bastante dinero y bueno, al final ha sido detenido y hablamos de que trabajaba, operaba en 16 provincias, ¿no? Entre ellas en nuestra comunidad en Zamora, ¿no? Bueno, pues quiero decir que al final se tardará más, se tardará menos, pero sí que se les puede llegar a identificar, ¿no? A veces la sensación esa de impunidad hace que sean mucho más atrevidos. Debido a la rapidez de la difusión y el alcance que decíamos, ¿no? Que puede abarcar a multitud de personas, ¿no? Pues eso hace que las víctimas todavía se sientan peor, ¿no? Porque no hay control sobre quién tiene esa información tuya, ¿no? Tu información privada, ¿no? Y cómo puede terminar, ¿no? Porque por mucha, como digo, por mucha rapidez que nos demos, ¿no? O que nos demos en el ámbito policial o que nos demos en intervenir de cualquier ámbito, pues es difícil porque ese clic ya ha permitido esa expansión, ¿no? Y también decimos que aunque denuncie, ¿no? Que es importantísimo la denuncia para evitar que se siga propagando y evitar aún más daño, es verdad que el daño inicial ya está hecho, ¿no? Y a veces las consecuencias son irreparables. Hemos tenido casos de suicidio. Y bueno, pues es verdad que no pueden ni saben cómo protegerse, ¿no? Y especialmente si hablamos de menores de edad, ¿no? En algunos casos incluso hablan bueno, de entender, ¿no? Al agresor, porque es celoso, por ejemplo, como pongo ahí, ¿no? Y pueden llegar a normalizar conductas como estas que estamos comentando y que no le den la importancia que supone, ¿no? Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de la intervención. Lo que os pongo aquí, las voy a pasar así un poco rápido por no cansaros, ¿no? Pero os pongo todo este tipo de conductas que ya veréis que son muchas, que hemos encontrado desde nuestra práctica diaria, ¿no? Y que todo englobaría dentro de esa violencia de género digital. Pedir las claves del teléfono o de las redes sociales. Sabéis que pedir las claves supone dejar al descubierto nuestra intimidad y no es lo mismo en la familia, ¿no? Que también se debería resguardar esa intimidad, pero bueno, digo que no es lo mismo el impacto que puede tener en la familia a el impacto que puede tener con una persona que acabas de conocer o que, bueno, o que tienes una relación, ¿no? Da igual, hablo de personas más jóvenes, hablo de menores, de personas jóvenes y de personas adultas. El efecto es el mismo, ¿no? El control del teléfono móvil, en el caso de los chicos y las chicas, ¿no? Al creer que las chicas reciben mensajes de los chicos y ver, ¿no? Como querer comprobar qué es lo que está pasando, ¿no? Y se me viene a la cabeza cuando estaba trabajando en Salamanca, ¿no? El asesinato de María. Justamente fue porque sonó el móvil y lo que quería el agresor era comprobar quién había escrito a su exnovia en ese momento, ¿no? Y bueno, pues terminó apuñalándola y acabando con su vida. Obligar o pedir a la joven que realice fotografías íntimas, esto es muy frecuente y las chicas sí que es verdad que no ven la gravedad de esta conducta, ¿no? O bien que se las deje hacer o que se las envíe si las tiene hechas o que las realice directamente para tenerlas a su disposición, ¿no? Y es verdad que cuando están en la relación no ven ningún tipo de peligro, ¿no? Sin embargo, sucede que cuando se enfadan o cuando la relación se rompe, al final, pues esas fotos pueden acabar, fotos, vídeos, etcétera, ese material puede acabar en cualquier mano, ¿no? Exigir que le enseñe conversaciones con otros amigos o amigas a través del chat, cogerle fotos por parte de la pareja o expareja consideradas comprometidas para ella de alguna manera o íntimas, privadas, ¿no? Y compartirlas a través de WhatsApp o de otras redes, ¿no? Cambiar la contraseña en las redes sociales, ¿no? El correo para perjudicarla una vez que rompen la relación. Publicarle fotos de su nueva pareja si la tiene, acompañada de insultos o amenazas para con este fin presionarla para que deje la relación. Enviar mensajes privados a las amistades que mantienen o que mantenían en común, denigrando a la chica, ¿no? Acosarla de forma reiterada, con mensajes, con correos, bueno, pues para que vuelva, ¿no? O para que no deje la relación si ya ha hablado de dejarla. Difamarla mediante la reproducción de conversaciones y muchas veces son conversaciones falsas, ¿no? O fotografías o vídeos con ciertos montajes, pero que en el fondo, bueno, pues dañan de alguna manera, ¿no? su autoestima. Realizar comentarios que intenten humillarla o ridiculizarla o amenazas para que no rompa la relación, ¿no? Subiré las fotos que nos hemos hecho.
Fijaros que muchas veces cuando hablan de este tipo de amenazas, ¿no? En subir las fotos o tengo un vídeo, muchas veces la víctima ni siquiera sabe si realmente lo tiene, ¿no? O si se han hecho alguna foto algo más comprometida o subida de tono. Muchas veces, como digo, ni siquiera lo sabe, pero la sola amenaza ya supone que, bueno, pues que surja cierta preocupación, inquietud y ansiedad, ¿no? Hackear el ordenador para manipular imágenes y después divulgarlas, robarle la identidad, haciéndose pasar por ella, ¿no? Y enviar mensajes a los contactos. Y en alguna ocasión que hemos tenido algún caso que ha sido denunciado, bueno, pues ofrecer el teléfono y aparecer en páginas de contactos para mantener relaciones sexuales de forma gratuita o de pago, con el fin de causarle daño, ¿no? En esta ocasión, pues era una chica joven que acababa de aprobar las oposiciones en educación y bueno, pues estaba fatal, estaba con un estado de nervios increíble y justamente en el momento en el que había pedido estar en el cuartel, había pedido información y ver cómo podía solucionarlo, le sonó el móvil y tuve la oportunidad de cogerlo y efectivamente supimos, ¿no? Tuvimos esa suerte de saber rápidamente de dónde provenían las llamadas y cómo se había gestado, ¿no? De estos temas, como digo, se dan muchas situaciones, desgraciadamente, ¿no? Es verdad que hay que actuar con rapidez, llamar a la página, al sitio donde se encuentra esta información y bueno, rápidamente aceptan, ¿no? Pero en algunas ocasiones hay que esperar a un mandamiento judicial, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que se actúa con rapidez y los sitios sí suelen, ¿no? Sobre todo si se llama desde la policía, sí que suelen actuar bien, ¿no? Pero bueno, no siempre ocurre. Entonces, como decía antes, que el inicio ya está hecho y aunque, por ejemplo, en ese momento pudiéramos cortar las llamadas, bueno, pues su foto había salido y se veían imágenes de esta chica, ¿no? Con todo lo que ello supone para ellas, ¿no? Crear falsas identidades, robo de datos privados, acusaciones falsas, chantajes de fotos o vídeos, y las víctimas pues se ven atrapadas por las amenazas de que lo puedan enviar, de que puedan cumplir las amenazas, ¿no? Y se vean expuestas públicamente a través de vídeos o fotografías, que como el caso que os estaba comentando, ni siquiera ella había dado esa fotografía, ¿no? Bueno, pero muchas veces se puede coger una fotografía de Facebook y subirla, ¿no? A un sitio y proponer, ¿no? Como como en el caso de esta chica, ¿no? Como hizo este agresor. Control de las cuentas de correo, aun cambiando las contraseñas y aunque haya una prohibición de comunicación. Sabéis que muchas veces cuando se denuncian hay una orden del juzgado para que haya una orden igual que la de alejamiento, de prohibición de comunicación, ¿no? Pero bueno, utilizan muchísimas estrategias para conseguir comunicarse con ellas si ese es su objetivo, ¿no? O vigilarla a través de programas de geolocalización que también están como muy de moda ahora, ¿no? Es decir, acceder a su móvil y de alguna manera tenerla localizada para saber dónde está y qué hace en cada momento. Bueno, vemos que son muchas cosas, ¿no? Muchas conductas, muchas situaciones en las que nos encontramos. Hablamos de ese control de móvil, de la extorsión, de las amenazas, de los insultos, de la suplantación de identidad, etcétera. Vemos que las mujeres son jóvenes y que son las más jóvenes las que están expuestas a estos hechos delictivos, ¿no? Y también las que más lo normalizan, es decir, las que tardarían mucho más en reaccionar frente a esto, ¿no? Vamos a ver que, como estaba diciendo, normaliza muchísimo el compartir información, ¿no? Información privada, fotografías o detalles de nuestra vida personal, ¿no? Detalles de nuestro cada día. Y como también decía antes, pudiera resultar inofensivo, parece que el compartir con tu compañero, ¿no? O tu pareja algún tipo de material del que estamos hablando, pues que no pasará nada, ¿no? Pero ahí en algún momento se puede volver en nuestra contra y se convierte en ese espacio de control mediante amenazas, ¿no? Y a sufrir esas situaciones de acoso por parte de los extranjeros. Quería comentaros que hay este estudio que es súper interesante, que os recomiendo que lo veáis, que hay un resumen en español y habla de bastantes cuestiones que se tocaron
aunque sí en el 2014 ha sido el último, entrevistaron a 42.000 mujeres en edades comprendidas entre 18 y 74 años en 28 países de la Unión Europea. Entonces, de este alcance es la única que hay, aunque sea, ya digo, del 2014. Aseguraban, ¿no?, que lo que acaba de decir, que las personas más jóvenes son las más expuestas, quizás por la forma de relacionarse a través de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? También a sufrir violencia, más que las adultas, ¿no? Dice este estudio que el 4% de las mujeres entre esas edades, 18 y 29 años, manifiestan haber sido objeto de acoso a través de las redes o de mensajes de texto más de 2 años en el 21% de los casos. Fijaros lo que supone 2 años estar en esta situación, ¿no?, de sufrimiento constante y de estar alerta, ¿no? Y el 23% se vio obligada a cambiar la dirección. No sé por qué se ha pasado, a ver. Y el 23%, como decía, se vio obligada a cambiar la dirección de correo electrónico o el número de teléfono. Fijaros que normalmente cuando denuncian siempre decimos que tienen que hacer estos cambios, aun sabiendo que les cuesta y que, bueno, pues que no es justo, ¿no?, que sean las víctimas quienes tienen que tomar estas medidas, pero a veces no cabe otra que por salud mental, ¿no?, por parar de ese estado de ansiedad constante, de ese estrés, de ese, bueno, pues de esa saturación de tantas llamadas, de tantos mensajes, de tantos correos, etcétera, ¿no? Y sabemos bueno, pues que es duro tener que hacer esos cambios, ¿no?, pero siempre lo aconsejamos por como digo, por ese bienestar psicológico, ¿no? También indica que el 14% de ellas han recibido llamadas telefónicas o mensajes amenazadores de forma reiterada, ¿no? De ahí que duren tanto tiempo, ¿no?, y que sean incapaces al final de tomar una decisión. El 8% indicaba que el agresor, bueno, pues se dejaba ver por las proximidades del domicilio, del lugar de trabajo, ¿no? Son hechos que hemos comprobado también en el trabajo, ¿no?, en nuestro trabajo diario. Y el 9% de las mujeres reconoce que ha sido acosada por su expareja, ¿no? Es algo como muy común, ¿no? Es decir, tanto si hay hijos por medio como si no hay hijos. Los agresores en la violencia de género lo que no permiten es la ruptura, ¿no? Es una de las situaciones de mayor riesgo. Y cesan en esa violencia física, psicológica que ejercen sobre la víctima, pero la van a continuar después en este otro espacio, ¿no? Por eso es algo muy común, las mujeres que dejan la pareja, que rompen con la pareja, que ha sido maltratadora, pues al final se van a ver con este problema, ¿no? Por eso es importante denunciar enseguida para cortarlo de raíz cuanto antes, ¿no? Otro informe que se hizo también en 8 países, un poco más tarde, en el 2017, que elaboró Amnistía Internacional, también nos indica que el 76% de las mujeres afectadas por estas conductas tuvieron que, bueno, pues que cerrar sus páginas en Internet o, o controlar más las redes sociales o alejarse, ¿no?, de alguna manera como consecuencia del acoso que estaban sufriendo, ¿no? Y el 54% de las mujeres en España dice, ¿no?, haber sufrido abusos en las redes sociales. Como veis, son datos, bueno, pues que son elevados, son altos, son para tenerlos en cuenta, ¿no? Esto estamos hablando de mayores de edad, porque los estudios son de mayores de edad. Ahora trasladarlo esto a chicas menores de edad, ¿no? Decimos que esta violencia tiene esas características especiales que comentábamos antes, ¿no?, del anonimato, de la rapidez, de la expansión de la audiencia, ¿no? Y además es permanente, ¿no? Decimos que tiene ese carácter de 24 horas, los 365 días del año, porque no hay un día que la víctima descanse, ¿no?, o que el agresor le dé un respiro. Decíamos también que ese hacerlo en privado, que nadie le ve, ¿no?, esa sensación de invisibilidad, ¿no?, le genera cierta tranquilidad y también impunidad, porque, bueno, también porque en ocasiones, como hemos visto, va a utilizar una falsa identidad, con lo cual hasta que se descubra quién está detrás de este delito, pues va a poder, como digo yo, campar un poco a sus anchas, ¿no? Pero la víctima va a generar esa ansiedad y estrés que hablaba antes. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que a mí me parece más significativo. El grooming no es algo específico de la violencia de género, pero sí que se contempla dentro de esa violencia digital, ¿no? Porque, bueno, pues aunque es un acoso y abuso sexual online que
generalmente es realizado por un varón, sí que es verdad que se realiza sobre niños y niñas, ¿no? Chicos y chicas menores de edad, ¿no? Entonces, bueno, lo he querido meter simplemente porque, bueno, por hablar de ello, porque lo tuvierais presente. Vamos a ver un vídeo. Bueno, Pues he conocido a un chico por internet. Me agregó a las redes sociales, me comentó una foto y empezamos a hablar. Al final acabamos chateando casi todos los días. Nos hemos hecho súper amigos. Y la verdad es que es un encanto. No sé, yo creo que vamos a volver a quedar. muy bien. Pues cuando veas a tus padres, les vas a decir eso palabra por palabra. ¿Entendido? Luisa, se entrecorta un poco. Me imagino que al resto de los participantes se consigue Bueno, más o menos, se vale, consigue lo más o menos podré. seguir, pero sí que se Sí. entrecorta un poquillo. Sí, a lo mejor por mi conexión. Bueno, si no, de todas maneras mandaré, si no están entre la documentación, mandaré los enlaces. Bueno, nos muestra un poco cómo es fácil quedar con un desconocido, ¿no? Y es algo que hacen las chicas, lo suelen hacer las chicas jóvenes. Entonces, bueno, porque es fácil engañar, es decir, detrás de la pantalla nunca sabemos quién está, ¿no? No sabemos quién es esa persona que dice ser un chico joven, a lo mejor de nuestra edad, y con unas aficiones parecidas a las nuestras, y luego descubrimos que no, ¿no? Y además ese tipo de delitos sabemos que se ha multiplicado, ¿no? en los últimos años, estos delitos sobre los menores, ¿no? Bien, decir y de forma contundente que la víctima, ¿no? El niño o la niña en este caso, no es responsable de lo que sucede, ni es consciente de la situación muchas veces, ni siquiera tiene los recursos para poder defenderse, ¿no? Entonces, aconsejamos comunicarlo de inmediato a algún familiar o personas de confianza, ¿no? Y en este personas de confianza puede ser en el ámbito educativo el profesorado o en el ámbito sanitario el personal, ¿no? De atención primaria o quien corresponda, ¿no? De si hay esa posibilidad de entrar en estas preguntas, ¿no? En indagar sobre este tipo de situación, ¿no? Rechazar cualquier contacto con la persona agresora, es decir, en este caso con la persona que está detrás, ¿no? de este delito, guardar las pruebas, siempre vamos a insistir mucho en esto, mensaje, chat, fotos, vídeos, etcétera, sin borrar nada y nunca ceder a los chantajes, evidentemente, porque eso lo único que va a hacer es seguir alimentando esa situación, ¿no? y seguir manteniéndola. Buscar ayuda especializada y denunciar a la policía. Casi siempre en estos delitos lo veremos que va a ser más o menos lo mismo, ¿no? Por otra parte tenemos el acoso sexual, que es cuando el acosador chantajea y coacciona a la mujer con divulgar imágenes íntimas o vídeos. Está muy relacionado con todo lo que hemos hablado antes, tanto con el sexting como con la extorsión que vamos a ver, ¿no? La posesión de esta información es lo que le facilita el poder a quien agrede, ¿no? Al acosador en este caso, pero no siempre va a ser facilitada por la víctima. Muchas veces la ha sacado, como digo, no, o sea, no tiene por qué ser conocido, ¿no? Muchas veces ha podido sacar la información de la víctima de sus redes, ¿no? De lo que hace en las redes sociales, de lo que publica, ¿no? En sus redes, con sus amistades, ¿no? Con sus seguidores o seguidoras. El control iba en aumento a medida que la víctima va cediendo a sus chantajes. Por eso es tan importante entender que no tiene sentido el ceder. Hay que cortarlo inmediatamente porque cuanto más avancemos en esta situación, peores consecuencias vamos a tener hasta que se corten. A ver si tenemos la suerte de que este se vea un poco mejor. Ojos cerrados, ¿eh? Sí. Madre mía. Bienvenida. Vas a conocer a estos chicos. Hola. Pero ojo, solo chateando con tu móvil. Irás descartando candidatos hasta que quede solo uno. Adelante.
A quien no le guste viajar, mejor que se quede en su casa. Adiós. Chao. Sí. Adiós. Eso me lo dice mucha gente para ligar conmigo. Tampoco me gustan los celosos, así que quien lo sea, que se vaya yendo mejor. Mira, que soy un actor y esto es un experimento. Pero si no andas con cuidado en las redes sociales y hablas con desconocidos, te podría ocurrir algo así. No me lo esperaba. Pero me alegro de que no haya pasado en la vida real. Pues sí, la verdad es que sí, porque puedes hablar como una persona joven, puedes ponerte una foto de una persona joven. Es como muy fácil engañar y también ser engañado. Conozco amigas que claro que quedan, y conozco muchos casos de amenazarlas con fotos, con que se lo van a contar a sus padres. Es horrible. Ante una situación como esta, lo primero que hay que hacer es decirle a tus padres. Yo se lo diría. Bueno, es verdad que no es fácil, lo dicen hablar con los padres, con las madres, etcétera, ¿no? Pero generalmente no va a ser tan sencillo, es decir, normalmente no van a encontrar ese espacio, a lo mejor de confianza, ¿no? Por eso es importante generarlo para que puedan hablar antes, ¿no? Es decir, prevenir antes de que bueno, pues que estas conductas se puedan llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, ya veis que no es tan difícil, que a mí me gusta poner, es muy similar al otro, pero me gusta poner este vídeo porque sí que se ve cómo una persona puede engañar, ¿no? A través al estar detrás de la pantalla, ¿no? Y que es fácil caer, ¿no? Cuando estás relacionándote de esa manera, ¿no? Sobre todo entre la gente más joven, que es su forma más habitual de relaciones, ¿no? De relacionarse. Bien. Otra situación que nos encontramos es la suplantación de identidad o robo de identidad, ¿no? Que se hace con el fin de cometer otro delito, estafar o tener datos personales o contraseñas, ¿no? O contratar servicios telefónicos, realizar compras, ¿no? Esta situación también se nos ha dado, ¿no? con las exparejas, ¿no? Cuando también después de la ruptura termina por hacer alguna situación de estas que estamos comentando, ¿no? Lo hacerse pasar por otra persona para cometer el delito. Lo más normal, lo más cotidiano es la creación de ese perfil falso en las redes para contactar con otras personas, insultarlas o acosarlas, ¿no? Pero también se suele dar, menos que los otros que vamos a ver, pero también se da. La suplantación de identidad, como estaba diciendo, es un delito y está contemplada en el Código Penal. Lo que pasa es que no se llama así, si lo vais a buscar no lo vais a encontrar así, porque se llama usurpación del estado civil o de identidad, ¿no? No se llama como lo conocemos como suplantación de identidad. Tenemos que tener en cuenta que se pueden dar dos situaciones, que se puede hacer sin información personal de la víctima, es decir, sin fotografía, y entonces no sería un delito. En este caso, lo que podemos hacer es contactar con el sitio de internet para que eliminen ese perfil, ¿no? Pero insisto que sin fotografía no vulneraría ningún derecho. Pero si lo que hace en ese perfil falso es utilizar nuestra imagen, la imagen de la persona, ya estaríamos ante la vulneración de un derecho fundamental como es el derecho a la intimidad. ¿Qué hacer? Bueno, pues ya sabemos que se hacen pasar por la víctima, que acceden a los datos personales y que pueden cometer un delito en nuestro nombre, ¿no? Eso es lo que puede pasar.
Y lo mismo que decía antes, comunicarlo de inmediato a las personas de confianza, recabar todas las pruebas posibles, con capturas, imprimiendo los contenidos, etcétera, ¿no? Siempre decimos que es bueno imprimir todo para que no se pierda nada. Si hay vídeos, mandarlos a otra cuenta, a otro ordenador, a otro teléfono o a una persona de nuestra confianza para guardarlo, ¿no? Comunicarlo al sitio web para que lo elimine, pero nunca borrar nada y, como siempre, denunciar a la policía. El sexting, que para mí es uno de los, bueno, pues yo creo que es de los que más estragos causa por lo que supone, ¿no? Por cómo puede empezar y cómo puede terminar, ¿no? Ya lo hemos visto, avanzaba antes un poco de su contenido, cuando la pareja o expareja envía imágenes o vídeos con contenido sexual a otras personas para hacerlas públicas y causar daño a la imagen e intimidad de la víctima, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que aquí la mujer puede compartir imágenes o vídeos, pero no autoriza su difusión. Es decir, la clave está en que no autoriza la difusión y ahí es donde se da el delito, ¿no? Es decir, puede haber sido utilizado el material por ambas partes de la pareja, ¿no? Pero en ningún caso ella no va a autorizar su difusión. Como se da en estas circunstancias, que a veces se hace con el beneplácito de la víctima, es decir, con el consentimiento, pues ella puede pensar que además puede pensar erróneamente, como pongo ahí, que es parte o sea, que es parte de la conducta y que entonces, por lo tanto, es parte suya, es responsable, ¿no? En cierta medida, tanto de fotografía como de vídeo, porque es ella la que ha permitido tanto hacer la foto o el vídeo como enviarlo a su pareja y, por tanto, se siente culpable y eso hace que no lo cuente, ¿no? Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que, insistimos mucho en esto porque es preciso que lo entiendan, sobre todo para explicarle a ella que ella no tiene la culpa, que ella no es responsable, porque ha dado el consentimiento para hacer la fotografía o el vídeo, pero no lo dio para difundirlo, no tiene ningún sentido que ella permitiera esa difusión, ¿no? Por lo tanto, no es responsable de esa conducta, que solo es responsabilidad de la persona que envía, ¿no? Como digo, ahí se convierte en delito cuando se difunde sin permiso de la persona afectada, que va a ser siempre, ¿no? Este tipo de material. Nosotros siempre decimos que no se deben compartir fotos íntimas a través de las redes sociales, ¿no? Pero sabemos que no es, que solo con decirlo no es suficiente, ¿no? Entonces también sugerimos que si se van a compartir, bueno, pues que no se compartan fotos donde se nos pueda identificar, por ejemplo, por nuestro rostro, por nuestras marcas, tatuajes, etcétera, ¿no? Porque de verdad que una vez que se comparten, luego ya se les pierde la pista y es imposible detenerlo. También decimos que es bueno proteger la cámara del ordenador, tenerla desactivada, instalar solamente aplicaciones oficiales para evitar que se instalen esos programas del que yo hablaba antes, ¿no? Programas espías que nos puedan grabar o que puedan saber de nuestra localización. Bueno, pues lo mismo que antes, ¿no? No eliminar nada nunca, no responder a la persona que chantajea, ni siquiera aunque sea la expareja, es decir, no entrar en ese juego que va a minar a la persona hasta lo insospechado, hasta destruirla por completo, ¿no? Nunca acceder a lo que pida, pasa igual que en los otros tipos de delitos, ¿no? Es decir, cuando accedes, esto va a más, no va, el hecho de que te diga una vez que lo hagas y que aceptes no va a significar que lo va a dejar de hacer, va a seguir insistiendo porque al final te tiene en sus manos, ¿no? Cambiar las contraseñas de todas nuestras redes, nuestros correos, nuestros teléfonos, etcétera. Hablar con familia o personas de confianza nuevamente, buscar ayuda especializada si es preciso y denunciar a la policía. Está contemplado este delito en el artículo 127.7 del Código Penal y el texto dice: sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de la chica, de la persona, que hubiera obtenido con su anuencia, es decir, con su permiso, es decir, que ella hubiera consentido en tomarlas o en facilitarlas en un domicilio o en cualquier lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. Esto quiere decir que tiene que ser de forma privada, no puede ser, por ejemplo, si estamos en un parque, ¿no? Porque en un parque sería público, por ejemplo, ¿no? Cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. Es decir, que tiene que ser
aunque tenga consentimiento de la víctima, nunca va a tener el consentimiento para difundirlas. Está castigado con prisión de 3 meses a 1 año o multa de 12 meses en función de las circunstancias en las que se dé el delito, ¿no? Si se difunde ese contenido, se convierte en un objeto de extorsión o chantaje, ¿no? Que, como he dicho antes, va a generar esos daños graves, a veces irreparables, ¿no? Cuando se hace público, lo que hace es que la víctima se siente humillada, ¿no? Se expone públicamente y va a afectar a su autoestima, ¿no? Y yo pienso que todavía hace mucho más daño si además hablamos de una menor de edad, ¿no? Todavía en proceso de desarrollo. Sienten indefensión y culpa, he comentado antes de las razones por las cuales, por las que se siente culpable, ¿no? Y también esa indefensión de no poder hacer nada, no saben cómo cortar lo que en definitiva ya es imparable, ¿no? Vamos a ver este otro vídeo. Hola, soy el chico guapo de tu clase de historia. Sé que te gusto y que piensas que nunca me fijaré en ti. Pero sabes que me pareces muy mona y me encantaría conocerte. Si me das tu número de teléfono, te llamaré para quedar alguna vez. Mandaré mensajes cariñosos, seré encantador con tus amigas. Seré atento contigo y te escucharé. Me ganaré tu confianza y, bueno, te enamorarás de mí. Pensarás que puedes contarme lo que sea y confiarás en mí ciegamente, incondicionalmente. Un día, después de liarnos, intentaré sacarte una foto íntima. Como confías en mí, claro, te dejarás. Al poco tiempo yo conoceré a otra chica y romperé el corazón. Pensarás que todo ha terminado, claro. Pero ¿sabes qué? Te equivocas. ¿Te acuerdas de aquella foto que te saqué y prometí borrar? Voy a enseñársela a todo el instituto y colgarla en las redes sociales. Todo el mundo te reconocerá. Te señalarán con el dedo, se reirán de ti. Voy a contarle a todo el mundo todo lo que hicimos, con todo lujo de detalles. Voy a hacerte la vida imposible. Y no voy a parar hasta que lo consiga. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Me das tu número de teléfono? Bueno, es tan fácil como eso, ¿no? Esos estudios que indicaba antes también lo ponen de manifiesto, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener especial atención en estas situaciones que se pueden producir de forma tan sencilla, ¿no? Bien, continuamos con la extorsión, que está muy ligado al anterior, que también es otra forma de chantaje sobre la divulgación de imágenes, ¿no? En este caso, la mujer probablemente no envía el material de forma voluntaria, es decir, aquí sí que es verdad que puede ser simplemente el que se haya recogido de la red. Lo mismo, ¿no? Hablamos de no compartir fotos íntimas y bueno, si en el caso de que fuera como este último dato que he dado, que además me las han cogido inmediatamente, bueno, pues denunciar, ¿no? Es decir, intentar hablar con personas de nuestra confianza y denunciar a la policía. Pensad que cuando se decide denunciar, para mí es el paso clave, porque las medidas que se pueden adoptar desde las fuerzas y cuerpos de seguridad son mucho más sencillas y más rápidas que bueno, a lo mejor no tan sencillas, pero sí más rápidas que lo que podamos hacer nosotros de forma particular, ¿no? Porque bueno, en los cuerpos policiales hay expertos en tecnologías de la información y la comunicación y bueno, pues sabéis que al hacerlo desde el ámbito policial suele ser más rápido, ¿no? Nosotros no podemos pedir, sí lo podemos hacer, pero me refiero que sí podemos pedir a un sitio que que haga desaparecer determinada información, es posible que nos digan que no, ¿no? Tenemos que demostrar por qué, con lo cual tardaríamos más, ¿no? Por eso insisto en que la denuncia es tan importante, ¿no? El stalking o acoso o acecho, ¿no? Que viene también tipificado en el Código Penal como aquel que cuando se acosa a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada y sin estar legítimamente autorizado alguna de las conductas que vamos a ver ahora y que altera gravemente el desarrollo de la vida cotidiana. Cuando hablan de estar legítimamente autorizado es, bueno, pues que no sea una persona que tengas que estar, bueno, a mí siempre se me ocurre este ejemplo, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos algún tipo, la policía hace algún tipo de seguimiento, ¿no? Estaría
legítimamente autorizado a ello y no podía considerarse acoso, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha querido recoger el legislador en ese sentido. Bien, estas conductas a las que hace referencia, que vamos a ver ahora, se tienen que contemplar en un escenario en el que al final hay una afectación en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Por eso digo que no se trata solo de molestias, ¿no? No es alguien que te está molestando una vez de vez en cuando, ¿no? El acoso lo que hace es que obliga a la víctima a cambiar su vida, ¿no? Como forma de evitarlo. Hemos dicho antes, ¿no? Cambiar, por ejemplo, el número de teléfono o los correos o incluso cambiar los desplazamientos, ¿no? Porque a veces este acoso no solamente es a través del espacio virtual, sino también fuera de él, ¿no? ¿Qué hace el agresor? Pues perseguir a la víctima de forma obsesiva, llamándola de forma insistente, continuada, y da igual aunque no tenga respuesta. Hemos llegado a contabilizar hasta 100 llamadas, es decir, seguidas, ¿no? Es una forma de atosigar a la persona, ¿no? A la mujer. Y digo ahí que se trata de un delito muy frecuente de la violencia de género porque junto con el sexting son los que quizás más aparecen, ¿no? Lo que hace es vigilar a la víctima de forma permanente, ¿no? Como decíamos, bien a través de forma física, porque merodee por el trabajo, por el lugar donde vive, ¿no? O a través de dispositivos electrónicos, con mensajes, por vía WhatsApp, como hemos dicho antes, audios, correo electrónico, etc. Su objetivo va a ser hablar con ella de cualquier forma, incluso aunque tenga una prohibición de comunicación, ¿no? Porque eso también lo hemos visto, o utilizar el teléfono de un amigo para contactar con ella, ¿no? Es decir, incorporar otra tercera persona que de no denunciarlo pues sería cómplice de ese autor, ¿no? Estas son las conductas que la vigile, la persiga, la busque, ¿no? Busque su cercanía física, que establezca o intente establecer contacto a través de cualquier medio de comunicación, ya lo hemos dicho, ¿no? O por tercera persona, es que lo acaba de decir, mediante el uso indebido de sus datos personales, como es la suplantación de identidad que comenté anteriormente, que adquiera productos, mercancías o contrate servicios, que también lo comenté, ¿no? O que haga que tercera persona se pongan en contacto con ella, ¿no? Que es también situaciones que nos hemos encontrado en el trabajo. Que atente contra su libertad o contra su patrimonio, es decir, ¿a qué quiere decir aquí el legislador? Su patrimonio pues es muy común, que rompa, pues que pinche las ruedas, que le rocen el coche, etcétera, ¿no? O contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella, ¿no? Y esa persona próxima a ella puede ser desde la familia hasta la nueva pareja, ¿no? Que también suele suceder, ¿no? Y tiene como pena prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses, ¿no? Estos artículos se incorporaron en el año 2015 con la nueva reforma del Código Penal y sí que es verdad que teníamos dificultad para incorporar como víctima también en este sentido a las nuevas parejas de las mujeres maltratadas, ¿no? Entonces, de esta manera se puede contemplar dentro de ese mismo escenario. Bueno, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Recordar que la víctima no es culpable de lo que sucede. A veces no se siente culpable por haber tenido esa relación de pareja con ese tipo de persona, ¿no? Pues hay que decirle que no es culpable de lo que sucede, por supuesto, ¿no? Y desechar la idea que es difícil de desenmascarar, ¿no? Porque siempre dejan huella, lo dije al principio de la intervención. Se tardará más, se tardará menos, pero al final siempre se puede localizar, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? Pues tenemos que cambiar de número de teléfono, cambiar de mail, cambiar a veces de eso de nuestras redes, cerrarlas, etcétera, ¿no? Pero es muy importante no eliminar las pruebas, no responder al acosador, sabéis que he dicho que iba a insistir mucho, no acceder a lo que pida, hablar con la familia y las personas de confianza y, como siempre, denunciar a la policía, ¿no? Las redes se convierten en elemento de control, ¿no? Y estamos hablando que la contraseña lo pongo porque me impactó mucho, ¿no? De una alumna que me comentó que su hermana pequeña, de 12, 13 años, decía que era la mayor muestra de amor, ¿no? Que se puede facilitar, porque decía que ya se consideraban pareja una vez que se daban las contraseñas del teléfono, ¿no? Esa frase, si me quieres, me darás la contraseña. Bueno, pues no deja de ser más que una forma de control, ¿no? Y que la otra persona va a poder acceder a toda la información privada, ¿no? de la vida de esa chica, ¿no? Tanto la contraseña como las fotografías, como conversaciones,
como etcétera, ¿no? Amistades que tarde o temprano va a poder utilizar contra ella, ¿no? Una de las formas que hemos visto también, ¿no? de ejercer el control, que lo tenemos casi en nuestros teléfonos móviles, ¿no? Y que lo vemos todos, ¿no? Si tenemos ese check con doble check azul, es que han leído nuestro mensaje, ¿no? Y hay gente que, bueno, pues que se desespera un poco si no contestamos de inmediato, ¿no? Bueno, pues esto lo trasladamos a las relaciones de pareja, ¿no? Y vemos cómo de alguna manera se ejerce ese control que va a ser la entrada a la violencia, que puede ser una violencia más grave, violencia psicológica o violencia incluso física, ¿no? ¿Qué hemos visto? Bueno, pues que ese control se ejerce a través por ejemplo, de las redes como el WhatsApp, ¿no? ¿Dónde estabas? Te he visto en línea. ¿Por qué no has respondido? ¿A qué hora has vuelto a casa? He visto en el WhatsApp que eran las 3 de la mañana. Es una forma de controlar, ¿no? Vamos a verlo en este vídeo. Este hotel pequeño de Murcia no saldría barato, pero a mí me gusta más este. Cabaña en los Pirineos con su chimenea, su alfombra de oso, ¿no? ¿Qué te pareció? Bien, bonito, muy bonito. Cariño, ¿qué te pasa? Que está rarísimo. Nada, Miguel. nada. Oye, que ayer te envié un WhatsApp. ¿Y? Que te mandé un WhatsApp y no me contestaste. Pues no sé, no me llegaría. Hizo el doble check. ¿Qué? Que hizo el doble check, las subes verdes. Ya sé lo que es el doble check. Eso es que lo leíste. No, ¿sabes que está del WhatsApp va como el culo? ¿Joder qué? Pues que vale que no me contestes, pero encima me mientas. Mi amor, ¿estás en serio? Porque te juro que me estoy rayando. A ver, ¿a qué hora me lo enviaste? A las 23. Bueno, se ha parado. No sé por qué. Ay, Che, que llegué cansada del curro y me acosté directamente ya. Ah, te acostaste ya. ¿Ya? ¿Qué? Pues que ponía que estabas en línea, Lucy. Estaba durmiendo. ¿Y que esto tampoco va a ir todo milimetrado? Milimetrado quizás, ¿no? Yo solo digo que a las 6:18 de la mañana fue tu última conexión. Saber con quién estarías hablando. ¿Perdón? ¿Me estás diciendo que te estoy poniendo los cuernos? ¿Es eso para yo enterarme también de qué estamos hablando? No. Lo has dicho tú, ¿eh? Yo. A ver, cariño, ¿de verdad que estamos discutiendo por esto? Ey, ¿te fías más del WhatsApp que de mí? Revisando el doble check. Al leído. Que le den por culo al doble check. Mi hija te den la hostia, está el doble check. Cariño, ¿me vas a decir qué te pasa? Porque me estoy poniendo muy nerviosa con todo esto. Entonces, es que ya me estaba dando cuenta yo que ya no estás como antes. Joder, ¿te acuerdas al principio cuando me despertaba que siempre me mandabas un WhatsApp ahí con el emoticono ese que lanza un beso con un corazón? ¿Te acuerdas? Luego a los 8 meses que me mandabas el mismo emoticono pero el que lanza solo un beso. Y ahora ya ni beso, ni corazón, ni nada. Ni siquiera el del pingüino, que sabes que me hace mucha gracia, joder. Pero a ver, cariño, como si te mando el del Alien, que son una chorrada. Pero te los mandabas, a mí me parecía romántico. Pues no, Miguel, es que no lo es. Ni tampoco me subo en el metro, me bajo del metro, estoy saliendo del metro. O estoy cagando y pienso en ti, con la mierdita esa con ojos. Es excesivo. Que no le eches la culpa al WhatsApp, aquí el problema es que me has mentido y punto. No, me llegó, ¿vale? Ya. Enséñame el móvil, lo vemos un momento. Tú no estás bien, ¿eh? Yo sé. Toma, el puto móvil. Entérate de una vez. El doble check es más que una leyenda urbana. ¿Eh? De check es Dios. Mi amor, te lo dejamos, ¿eh? No ves, joder, 23-27, te lo he dicho que había hecho el doble check. Con pingüino y todo. Buenas noches, Luz, te quiero. Adiós, Miguel. ¿Contesta algo? ¿Qué quieres que te diga? Ya lo sabes, ¿no? No, digo, coño. No, ya lo sé. Oye, Lucy, lo siento, joder, que solo es un WhatsApp. ¿No hablamos? Bueno, hemos visto cómo se ejerce ese control, ¿no? Y yo creo que es muy importante que se empiece a delimitar, ¿no? Ese control que de alguna manera va a ir a más, porque esto es, como digo, solo el principio. Bueno, ya estamos finalizando, simplemente hablar de las consecuencias.
Vemos que el agresor se apoya en las redes con el fin de acosar, amenazar o presionar a la chica, ¿no? A la mujer, a degradarla o a exponer datos bueno, pues que de alguna manera dañen su intimidad y que comprometan su privacidad, ¿no? Y que también es verdad, creo que lo he comentado antes, que a pesar de que se ordene por parte de la autoridad judicial o de la policía la retirada de ese material, bueno, pues que ya ha podido ser descargado muchas veces, ¿no? Como digo, ahí no una, sino miles de veces, con el resultado de las consecuencias que puede provocar en la salud, ¿no? La víctima de violencia de género digital sufre un impacto psicológico por ese acoso, ¿no? En Internet, que es devastador, ¿no? Baja autoestima, estrés, ansiedad, ataques de pánico, aislamiento, desórdenes alimenticios, tristeza, depresión, intentos de suicidio y, como os comenté, en uno de los casos que atendimos, incluso se llegó a suicidar una chica con 18 años, ¿no? El peligro del abuso en Internet es esa rapidez que estaba comentando antes, con la que se expande, ¿no? Una imagen, una conversación, un tuit insultante, perdemos ya el control sobre ello y en definitiva, es muy difícil parar, ¿no? ese daño inicial. ¿Cómo se siente la víctima? Pues piensa que en cualquier momento, al abrir una aplicación o al coger el teléfono que suene en un momento determinado, etcétera, va a recibir amenazas de muerte, una futura agresión, etcétera, ¿no? Y vive con ese miedo a que se difundan imágenes sexuales privadas o comprometidas para las que no dio el consentimiento, ¿no? Decir que esto lo tenemos que tener claro, ¿no? Cuando trabajemos con adolescentes, que si te acosa, te controla mediante el móvil, te espía el móvil o te exige que le indiques el lugar en el que te encuentras, ¿no? En cualquier momento, o te pide que envíes imágenes íntimas, controla lo que haces en las redes, o que te pide que facilite la contraseña, que muestre las conversaciones, si se enfada porque no respondes de inmediato a las llamadas o los mensajes, si no te permite relacionarte con otras personas en tus redes. Estamos hablando de violencia de género digital, ¿no? Y que educar es importante, educar sobre un uso adecuado de las redes y de los dispositivos para estar alerta, ¿no? a este tipo de conductas que he comentado. Fomentar valores, reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre cómo muchas veces pensando que son conductas inofensivas pueden desencadenar en las situaciones que hemos visto a través de los vídeos, ¿no? Mantener una adecuada comunicación con los chicos y las chicas sabemos que es difícil, ¿no? Porque la adolescencia no es precisamente un periodo en el que se comunican de forma fácil, ¿no? Pero hay que intentarlo, ¿no? Y hay que mostrarse receptivos y receptivas ante esto. Concienciar sobre esa privacidad, ¿no? Y los riesgos que hemos comentado de lo que puede pasar partiendo de que algo pueda ser anecdótico y cómo puede terminar, ¿no? Que estamos hablando de conductas que son hechos delictivos. Aprender a relacionarse y tener unas comunicaciones sanas basadas en el respeto, ¿no? No en los celos, la posesión o la manipulación, ¿no? Y que bueno, que es verdad que convivimos con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Y que no podemos olvidar que es el medio en el que chicos y chicas utilizan para comunicarse, relacionarse, para compartir sus emociones y también para amarse, ¿no? Y que es necesario saber que la violencia tiene muchas aristas y una especialmente dañina por las consecuencias que genera es la violencia de género digital. Y la educación es, como prevención, es el camino para su erradicación. Y aunque las redes sociales en ocasiones son utilizadas para, como hemos visto, para promover la violencia, las podemos utilizar para promover el buen trato, ¿no? Y para posicionarnos contra la cultura de la violación o las ideologías machistas, ¿no? Offline y también online. Bueno, y con esto he terminado. Espero, creo que he terminado en tiempo, espero no, bueno, pues no haber ido muy deprisa. Y bueno, que si queréis hacer algún comentario, alguna cuestión que haya quedado en duda, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, a ti por tu exposición. A ver si se animan ahora si las participantes y comentan o plantan alguna duda, una cuestión que no haya quedado clara, tanto por el chat como si queréis abrir el micrófono, este es el momento. Bueno, no parece que se anime nadie.
La verdad es que las situaciones así Ay, mira, tenemos una. Son así un poco como más frías, ¿no? Pero bueno, yo creo que si alguien arranca, seguro que Nada, simplemente agradecer, Venga, la verdad es que Raquel. has hecho, creo que se me oye bien, ¿no? He quitado el mute. Que Sí. agradecer el esfuerzo, el curso en general está genial, yo lo que he podido ver hasta ahora, que es poco y es un tema que es verdad que es muy interesante y me ha gustado sobre todo esa parte final más en positivo, ¿no? Que la parte inicial se me estaba revolviendo el estómago y yo digo, esto yo ya me voy porque llega un momento que es muy, muy duro, los que somos también madres de adolescentes, ¿no? Aparte de sanitarios. Entonces, esa parte final con algunas luces es la que agradezco, a ver si podemos poner un poco más de luz. Y es verdad lo que has dicho, ¿no? Que las redes sociales tienen su parte positiva, que tampoco les vamos a echar la culpa, a lo mejor eso tenemos que incidir en esa comunicación, en ese estar pendiente. Y bueno, vamos a ser optimistas que algo podemos hacer con todo lo que estáis trabajando, así que sobre todo agradecer. A ver si veo más luz a lo largo del curso. Gracias. Gracias a ti. Fíjate que es muy importante lo que dices porque no les podemos quitar de algo que está ahí y que, sí, bueno, me has dicho que tienes hijos o hijas adolescentes. La mía no lo es, pero lo ha sido y al final cuanto más le quitas, cuanto más le prohíbas, más le vas a incitar a ese acceso, ¿no? A ese intentar ver. Yo siempre recomiendo hablar sin tener que confrontar, ¿no? No somos amigos y amigas de nuestros hijos, está claro, y de nuestras hijas, pero sí que es verdad que sentarse y hablar y saber que esto tenemos que convivir con ello, que los riesgos están ahí, que no es algo baladí y que es verdad que bueno, pues que hay que ver también ese lado bueno que también sirve para ello, que también nos ayuda en muchas cosas. Gracias, Raquel. Luisa, te traslado algunas preguntas que están poniendo en el chat, si te parece. Sí. Ahí Reyes nos pregunta, bueno, nos pone que soy analógica y esto es una duda muy seria personal. ¿Alguien puede acceder a mi cámara y tengo que taparla? Bueno, siempre hay programas. Yo creo que eso lo hemos pensado todos y todas en algún momento de nuestras vidas. Yo la primera. Yo siempre suelo tener algo delante de la cámara. Bueno, pues le pongo ahí. Antes había, ahora ya no hay. Ahora he cambiado de ordenador y ya no lo tengo. Antes había una especie como de pegatina que se podía abrir y cerrar como una tapita, ¿no? De todas las maneras es tan fácil como poner un post-it delante de la cámara para estar más tranquilas y más tranquilos, ¿no? Te voy a decir una cosa que creo que te puede alegrar el día y es que no somos tan importantes como para eso, ¿no? Es decir, creo, ¿no? Creo que yo por lo menos me lo tomo así. Creo que yo pienso, mi vida tampoco le va a interesar a nadie tanto como para esa situación. Fíjate que quizás no tanto, a lo mejor no tanto están a salvo los chicos y las chicas porque manejan más. Es decir, ¿para qué utilizamos nosotros y nosotras la cámara de nuestro ordenador? Pues para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil. Pero sí que es verdad que hay aplicaciones que se pueden meter en nuestros ordenadores, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Pues tener un buen antivirus, revisar, etcétera, ¿no? Eso es lo que recomendamos. Pero bueno, hasta ahora nunca... Dice tampoco crecer poco, sí, me imagino. Hasta ahora no, sí con la geolocalización sí que he conocido casos, no tanto de instalación de cámara, o sea, el acceso a la cámara, ¿vale? No tanto eso, pero... Si me dejas añadir aquí, Luisa, es verdad que no somos importantes, pero como bien dices, mejor quitarnos de peligros y tapar las cámaras. Y lo que quería añadir no solo es el tema de la cámara del portátil o del ordenador, como bien estás diciendo. Muchas veces nos pasan muy desapercibidas las cámaras del móvil, porque el móvil al final es un ordenador que le llevamos conectado y, como digo yo siempre, además es el dispositivo que muchísimas veces le llevamos mal protegido, donde más podemos caer en descargarnos cosas que luego se instalan y nos pueden controlar historias. Entonces, lo más adecuado en el móvil es tener las cámaras tapadas siempre que nos utilicen, tanto la frontal, que suele ser la más peligrosa porque nos apunta o porque lo dejamos encima de algún sitio casi siempre boca arriba y al final nos coge el plano, ¿no? Como las traseras. Tan fácil como acostumbrarse a fundas de libro, que son las que tienen una tapadera, o poner una pegatinita que las venden también para la cámara frontal del móvil, o incluso acostumbrarnos a coger el hábito de dejar algo encima del móvil cuando no lo estemos utilizando y con eso ya nos quitamos del problema. La ciberseguridad, que es una cuestión hoy muy importante y que deberíamos de aprender todos pautas de ciberseguridad y de empezar a implementarlas en nuestro día a día, ¿no? Te siguen haciendo por aquí consultas. María Domínguez te dice, ¿recomiendas que los pediatras preguntemos directamente en la consulta por estas situaciones?
Yo sí, o sea, no se puede abordar a lo mejor tan abiertamente, ¿no? Es decir, no lo abordaría como, yo lo traslado esto a las víctimas de violencia de género, ¿no? Que ya hay un, como sabéis, sois sanitarios y sanitarias, seguramente que sabéis el programa que utilizáis en SACIL para acceder a la entrevista, ¿no? A la entrevista con la víctima, que hay una parte de violencia de género, ¿no? Ahora no recuerdo cómo se llama, vosotros lo sabéis. Bueno, pues es lo mismo, es decir, ir adaptando un poco las preguntas, ¿no? Ver cómo entrar a formularlas desde, bueno, pues desde la cautela también, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor asustamos más que y alejamos más que buscar otra cuestión, ¿no? Es decir, yo quiero acercarme a un niño, a una niña, y a lo mejor lo que hago con esas preguntas es alejarle, ¿no? Pero yo sí indagaría, ¿eh? Yo sí que soy partidaria de indagar, porque a lo mejor no hay otras fuentes, ¿eh? O sea, yo me centro mucho en el ámbito educativo y en el ámbito de la salud. Me centro mucho porque es la vía para poder obtener información, más que en casa, no lo dudéis, ¿eh? Añadiendo un poco también aquí a lo que comenta Luisa, os acabo de poner un enlace con permiso de Ángel y de la Federación de unos materiales que hemos creado en el Colegio de Psicología, que tenemos un grupo de trabajo sobre nuevas tecnologías, y hemos creado unos materiales, entre ellos vais a tener ahí un apartado que es de cuestionarios de exploración, en el enlace que os he dejado. En esos cuestionarios tenéis unos cuestionarios descargables en PDF que sirven un poco como guía o guión a la hora de hacer preguntas tanto a los padres de un adolescente como al propio adolescente. Entonces os puede servir de guión, os lo podéis descargar y a lo mejor os puede ser útil en consultas si queréis preguntar sobre esta temática o sobre otras en relación al uso de las TIC que están haciendo, ¿vale? Te pregunta también Carmen, por otro lado, esto también se podría poner en el lado contrario, es decir, acoso a la figura varón. Imagino que es más bullying, pero sería más o menos la misma actuación. Gracias de antemano. Dentro del contexto de la violencia de género no es lo mismo, ¿vale? Es decir, una chica puede acosar a un chico, sería también un delito, pero no entraría en las circunstancias que tiene nuestro Código Penal y nuestra Ley de Violencia de Género, nuestra ley integral, a la hora del tratamiento a la víctima. Es decir, no tendría, para que me entendáis, no tendría las mismas penas, ¿vale? Porque entra dentro de eso último que os leí del stalking, por ejemplo, el acecho, el acoso, eso entraría dentro de la violencia de género como tal. Si la pareja es varón, está más castigado que si no es varón, ¿vale? Es decir, las conductas son igualmente castigables y censurables, pero en violencia de género ya sabéis que esa es la diferencia que hay en nuestra legislación, que son castigadas con mayor pena las conductas realizadas por las parejas varones. Begoña González te dice, es fácil que alguien pueda entrar en los dispositivos y utilizar programas de geolocalización o que lean nuestros mensajes. ¿Y cómo detectar que alguien está usurpando nuestros dispositivos? Hay una, no sé si lo tengo aquí, si lo tengo aquí os lo doy ahora mismo, bueno, o si no lo pongo, luego lo paso, es que no sé si lo tengo aquí. Hay un código que hay una serie de códigos, habría que buscar un listado, yo no lo tengo aquí ahora mismo a mano, pero hay unos códigos que igual que te dicen el email, pues te dicen lo mismo si está si se ha metido alguien en tu teléfono móvil. Es que si lo tuviera aquí a mano os lo daban, porque no tengo tampoco mucha certeza exactamente no sé si los tienes tú a mano, David. Hay una serie de códigos. No. Lo que sí os escribo aquí, me parece que solo está para Android. Hay una aplicación del INCIBE, que es el Instituto de la Ciberseguridad, para los que no lo conozcáis, que es Conan Mobile. Conan Mobile vale para Android y es una aplicación que cuando te la descargas te va diciendo un poco cuáles son las configuraciones erróneas que puedes tener en tu dispositivo, en tu móvil en este caso, por los cuales te puedes poner en peligro. Sí que hay algún código, como dice Luisa, en el que lo metes a la hora de marcar pues, almohadilla, no sé qué número y tal, que te puede dar pistas. Pero también tenéis otras pistas en este sentido. Te lo acabo de pasar, David, te lo he pasado. Perdona que te interrumpieras. Nada, otras pistas de que pudieran haberos infectado con un virus informático o un programa de este tipo vuestro dispositivo, pues a lo mejor que vuestro dispositivo empiece a hacer cosas raras, que la batería se caliente demasiado, que la batería dure muy poco, que desaparezcan cosas del móvil, pueden ser pistas. Aún así, lo más recomendable, sobre todo en cuanto al móvil, porque estamos hablando ya de geolocalización y sobre todo de móvil, siempre es que tengáis instalado un antivirus. Es una aplicación más que os descargáis de la Play Store, de la tienda de aplicaciones, ponéis antivirus y os salen los principales programas informáticos que hay incluso para los ordenadores. Las principales marcas como pueden ser pues, Panda, Norton, ESET, Kaspersky, Avira, Avast, AVG, hay un montón de ellos.
con la versión gratuita os vale. Lo instaláis, lo ponéis a funcionar, incluso podéis hacer un análisis, un barrido de todo el dispositivo a ver si os detecta algo y lo tenéis funcionando para evitar que le entren cosas. El que os he comentado yo, que además lo estuve probando hace poco, es para saber si lo rastrean, ¿no? Y te lo he pasado ahí para que lo pongas, ¿no? Entonces, al marcar asterisco, almohadilla 21, almohadilla y llamar, aparece una pantalla y tiene que estar todo desactivado, ¿vale? Todo lo que pone ahí, que ahora de memoria no lo recuerdo, tiene que estar todo desactivado, ¿vale? Pero vamos, que como dice David, yo desde luego lo que veo más adecuado es eso, el estar protegidos directamente con un antivirus y que bueno, que es verdad que hoy día un teléfono, yo por lo menos el mío, yo utilizo iPhone y Mac, o sea, también en el sobremesa y en el portátil. Y es verdad que estoy mucho más tranquila, estos no suelen llevar antivirus en principio. Nunca ha pasado nada, antes tenía muchos más problemas de virus, de historias, es verdad que estaba siempre así. A mí me da más tranquilidad, pero repito que simplemente es lo que dice David, es colocar un antivirus y eso nos va a dar cierta tranquilidad. Lo del iPhone hay que tener cuidado, también puntualizando un momento lo que dice Luisa, yo también utilizo iPhone. A ver, ahí hay un par de cosillas. El iPhone antes no era un dispositivo con un sistema operativo tan atacado hace unos años por los ciberpiratas, ¿no? Porque lo tenían pocas personas en el mundo y no les interesaba tanto a los que crean los virus informáticos. Ahora ya se ha popularizado mucho más y es verdad que el mismo Apple reconoce y los especialistas en ciberseguridad que cada vez hay más virus informáticos específicamente para el sistema operativo, para iOS, el sistema operativo de Apple. Y antes incluso Apple no permitía en su tienda de aplicaciones, el Apple Store, descargarte o que hubiera herramientas de seguridad informática para instalar en tu móvil y hoy en día sí que empieza a haber algunas, ¿no? Sobre todo anti-ransomware, que el ransomware es un tipo de virus informático que antes no se permitía y cada vez hay más de este tipo de bichos para el iPhone. Entonces, bueno, empieza a ser recomendable. A ver, la principal recomendación siempre es no meterse en sitios extraños, no clicar enlaces de mensajes, de WhatsApp, de correos de gente que no conocemos, no abrir cosas si no estamos seguros. Al final lo que dicen siempre los especialistas en ciberseguridad, que el eslabón más débil de todas estas cosas es el usuario. Somos nosotros los que lo armamos, ¿no? Entonces, tener un poco de cuidado y si podemos tener protegidos con un buen antivirus los dispositivos, pues mejor. Y hay otra cosa que añadiría también a lo que estás comentando, que es que nos tomemos un poquito de tiempo en rechazar las cookies, por ejemplo, todo lo que es, a mí me parece que es necesario, pues antes no lo hacíamos, ¿no? Y ahora la verdad es que es latoso, pero claro, ahí siempre te pueden colar algo, depende de donde visites, ¿no? Y sobre todo, pues lo que dices tú, David, ¿no? Es visitar sitios seguros. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien quiere comentar algo más o preguntar algo más? Parece que no. Bueno, pues esperamos que les haya sido provechosa, sobre todo la webinar de Luisa, que encantados como siempre de escucharte, Luisa. Un placer. Y nada más, no sé, Ángel, si quieres decir algo para despedir la sesión. Nada, bueno, que muchas gracias a todos. Perdona, Ángel, que sí que acaban de poner una última consulta en el chat. Vale. Discúlpame. Luisa, en las consultas los adolescentes van poco. ¿Desde la policía se acude a los institutos? Bueno, yo ahora ya no estoy en activo, estoy jubilada, pero sí, efectivamente, yo era una de las personas que daba las charlas en Salamanca y sí que hemos hecho, además, con atención primaria, trabajábamos muchísimo, ¿no? No solamente en violencia de género y además que nos dieron no sé si hay alguien de Salamanca, que nos dieron un premio en el ministerio, ¿no? El premio de calidad al Sistema Nacional de Salud. Es decir, sí que se ha trabajado mucho. Es verdad que a las consultas se va menos, pero sí me consta que siguen haciéndose este tipo de servicios también por parte de Policía Nacional, Guardia Civil, es decir, que sí que se tiene contemplado en su normativa, es decir, por la figura del agente tutor. Entonces, sí que se hace, ¿no? Entonces, estas cosas sí que se comentan, ¿eh? Lo digo para que os tranquilicéis que esta información sí que la suelen tener. Lo que pasa que es verdad que
pues que a veces se hace un poco, bueno, pues de aquella manera, a lo mejor más precipitadamente, y que yo creo que estas charlas deben de ser complementadas en casa, ¿no? Con mayor información en casa, porque es lo que vamos a tener. Yo totalmente de acuerdo con lo que dice Luisa. Sí, el agente tutor, que es la figura, sigue acudiendo a los centros educativos a impartir este tipo de formaciones, pero quizás sería más importante también, aparte de los agentes tutores y de los planes de la Policía y la Guardia Civil, formar a los docentes, que se les está formando poquito y al final son ellos los que pasan una cantidad ingente de horas al año con los alumnos, los que pueden detectar conductas o sintomatología de consecuencias del uso inadecuado, ¿no? Y quizás si estuvieran un poco más formados, pues podrían ser un poco agentes detectores de estos problemas, ¿no? No solo los sanitarios, que es otra pata imprescindible, las familias, los propios menores, sino también los profesionales de la docencia. Ay, es que lo acabo de abrir y dice, hay una duda sobre fotos. A ver si la encontramos. Sí, había una pregunta de Reyes que dice, tanto en menores sí. como en mayores conozco casos de compartir fotografías íntimas. Cuando de entrada no se puede demostrar el delito, difusión, divulgación, ¿cómo debemos actuar? Bueno, no sé muy bien a lo que te refieres, es decir, de entrada quieres decir que conozcas que se están compartiendo el que difunde, es decir, si yo ahora te envío a ti, Reyes, una foto, ya está realizado, entonces sí tienes que saber de dónde procede, quién te la envía a ti, a no ser que me digas, bueno, pues es de un número que no conozco, pero hay que denunciar igualmente. No sé si vas por ahí. Yo entiendo más la pregunta por no la persona que lo recibe o la persona que lo manda, sino persona que sabe que se está produciendo, pero no tiene la prueba de la fotografía. Desde la consulta de pediatría que se pueda tener una sospecha. Claro. Claro, bueno, que solo es sospecha, ¿no? Vale, o sea que entiendo que lo que está diciendo es que se pueda tener una sospecha, pero que no se sabe si exactamente ha pasado, ¿es lo que me quieres decir? Mira, nos lo aclaran un nuevo mensaje. En la consulta hay niños que reconocen haber enviado fotos. En algún caso sí ha habido denuncia porque se difundieron con grave consecuencia para... Claro, lo que yo haría sería cuando estamos con niños y con niñas, decir que jamás envíen nada de lo que les han enviado, nunca. Es decir, sea lo que sea, que no reenvíen, en este caso que estamos hablando de fotografías comprometidas, pero imaginaros que estamos hablando de un vídeo de una pelea, que también, ¿no? Que son muy dados a eso, pues decirle que no lo hagan porque van a tener consecuencias, porque el que envía y reenvía es parte del delito al final, ¿vale? Es decir, yo lo puedo enviar la primera, pero si tú lo vuelves a enviar, también eres parte activa de esa conducta. Luisa, aquí una pregunta tengo yo también, una duda que me surge. Con respecto a todo el tema del sexting y este tipo de contenido audiovisual de carácter sexual o erótico, pornográfico, en el que participan menores, ¿se considera también pornografía infantil? Pornografía infantil. Sí, que tiene implicaciones no solo para el que le llega y lo difunde, sino también para el que lo crea, ¿o no? Eso es. Tú imagínate que a mí me mandas tú un vídeo en el que hay una imagen con connotación sexual y me la envías a mí y hay algún menor y yo la reenvío y ya estamos involucrados en ese delito porque ya se puede considerar, además de enviarlo y de dañar la imagen de la persona que aparece, sí se contempla como pornografía infantil. Pero me refiero también al propio menor que se ha hecho la fotografía, si se la ha hecho el menor. Imagínate que se la ha hecho el menor o el adolescente para enviársela a alguien, siendo menor, él mismo está incurriendo en un delito. No, porque ese delito no lo cometería. Tú sabes que el que se hace la foto no comete el delito. Es decir, una menor de edad no comete el delito por hacer la foto, ni por enviarla. Aunque sea de carácter sexual. Claro. Pero a ti, porque ¿quién va a enviarla? Yo te la envío a ti porque confío en ti. Entonces, el problema surge cuando tú la envías. ¿Entendéis lo que quiero decir? No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Mira, Reyes, con el hilo de lo que comentaba antes, te voy a comentar. Pero en esos casos en que no se demuestra difusión, ¿qué deben o pueden hacer los padres? Claro, es que cuando no se... A ver, perdonadme que insista en esto, es que esto es muy importante. Si no se demuestra difusión, es que no hay. Me explico, puede haber foto compartida, pero no difundida. Si no hay difusión, tú no sabes que puede haber. Es que no tengo clara la pregunta. Dices, si no se demuestra la difusión, ¿qué debemos hacer? Yo siempre diría lo mismo, que no se saquen fotos en los que se le pueda reconocer la cara
en el que se puede reconocer un tatuaje, que luego pueden decir, no, esta eres tú. Imagínate que yo tengo un tatuaje en la mano y además en esa imagen salgo desnuda, pues van a saber que soy yo. Entonces, que si lo hacen, porque volvemos a lo mismo de antes, porque va a ser difícil controlar esta situación, primero aconsejar, sugerir que no lo hagan, y si lo hacen, que no se les vea la cara, que no se puedan ser identificados, ¿no? Raquel ha levantado la mano, no sé si quiere comentar o preguntar algo. Sí, yo tengo que meditar y estudiar mucho sobre este último tema porque entendiendo que tenéis la razón, porque sois los expertos, la parte esta de la responsabilidad. O sea, me pongo en otro tema que a lo mejor es menos complejo, ¿no? Un menor que rompe un cristal, ¿no? Está jugando fútbol y rompe un cristal, o lo que has dicho antes también de las agresiones físicas, ¿no? Las peleas ahora hasta que se lleva tanto. A lo mejor es un tema más, pues claro, ese menor sabe que no se puede pegar, que no se puede romper algo del otro. Entonces, hay una parte de responsabilidad. Entonces, yo digo que es un tema muy complejo, que pero tengo que Raquel, meter te voy a en cabeza interrumpir. y sé un poco el límite, que luego es verdad que el que hace cada uno, o sea, que hay una parte del que eso, esa foto que decía, creo que era David, ¿no? Tú estás mandando una foto que es ya compleja y ahora ya que estamos dando mucha formación como sanitarios o como padres, pues implicar a nuestros hijos en esa responsabilidad, ¿no? En los menores, pues ser consecuentes de lo que están haciendo. Quiero decir que obviamente mucho cariño, mucho amor, mucho recoger, porque cada uno tiene, pero esa parte de desculpabilizarlo todo, ya digo, lo tengo que meditar un poco más, estudiar sobre el tema, y si tenéis algo para que lo lea, pues os da Sí, cuesta mucho. Tengo que decir que la responsabilidad penal en menores de 14 años no existe. No existe, por mucho que te duela, Raquel. Se consideran inimputables, ni se puede atajar por el Código Penal ni por la ley del menor. No hay responsabilidad, ¿vale? O sea, eso es así de doloroso, pero es que es así. Así está nuestra legislación. Y luego estaría entre 14 y 18. ¿Vale? De 14 a 18 años sí que habría responsabilidad, se le aplicaría la ley del menor con medidas correctoras y de reeducación. A partir de 18 años ya estaríamos en la parte adulta, ¿vale? Y luego, bueno, lo tenía aquí por si acaso salía. Las medidas pueden ser privativas de libertad, no privativas de libertad y terapéuticas. Las privativas de libertad, sabéis lo que es, el internamiento, que puede ser cerrado, abierto o semiabierto. Y las no privativas, que pueden ser desde centro de día, libertad vigilada, trabajos beneficio de la comunidad, prohibición de comunicación y aproximación, amonestación, etcétera. Y las terapéuticas, bueno, pues ambulatorias, etcétera. Pero es verdad que es lo que tú estás diciendo, es verdad que es triste, pero es así, ¿no? Tenemos que entender que para llegar a este punto en el que no hay, que es inimputable, tenemos que dotar de una buena educación, ¿no? Y de una buena estructura, ¿no? A nivel familiar, educativo, etcétera, para que no lleguen a cometer delitos, ¿no? Que ya sabemos que son inimputables. No sé si te he dejado peor. No, que lo sabía, lo único, bueno, pues es meditar sobre ya en este tema, eso cada vez sabemos que tanto los agresores como los agredidos cada vez son más pequeños. Sí. Entonces, pues cómo lo intentamos resolver, ¿no? Pero bueno, ya está, estamos en ello. Yo quiero pensar en positivo y todo esto sirve para bien. Yo creo que toda esta información nos resulta útil luego para llevarla a la práctica. Y yo creo que un poco como decía David, ¿no? Entre todas las instituciones que se vinculan a los adolescentes y a los chicos y a las chicas, ¿no? Como el ámbito educativo, la policía, el ámbito sanitario, etcétera, ¿no? Al final estamos todos y todas a lo mismo, ¿no? Y trabajar en prevención muchísimo, ¿no? Y Luisa, una pregunta. A pesar de que sean inimputables por debajo de 14 años, entiendo que los padres sí que pueden tener algún tipo de responsabilidad. Una cosa que tanto sanitarios desde su posición y su consulta como otros profesionales tenemos que recordar constantemente a los padres, porque muchas veces se les olvida que interpretan un mundo sin ley y lo que pase tienen su responsabilidad igualmente. Vuelvo a insistir, que tienes toda la razón, David, y lo comparto contigo, vuelvo a insistir en que muchas veces ante este tipo de delitos se piensa que no hay delito, que no hay conducta delictiva. Y hay una responsabilidad penal, aunque ellos sean inimputables, lo son los padres y las madres, ¿no? O los tutores o tutoras en el caso de los menores que estén tutorizados. Pero es verdad que se rebaja mucho, que le dan poca importancia, porque fijaros, en violencia de género se le da poca importancia a las relaciones de pareja de adolescentes. Es como que, bueno, es algo de poca entidad, no. Al final se relacionan igual que los adultos, tienen sus relaciones sexuales, tienen sus problemas,
etcétera, ¿no? Lo que no es a lo mejor una relación tan consolidada, pero al final es lo mismo, ¿no? Y es importante crear esa conciencia de que esto que estamos hablando son delitos y que tienen asociadas penas. No sé si habrá alguna más. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Tenéis a través del campus, tenéis también el medio para contactar tanto con David como con Luisa y con el resto de tutores, y podéis plantear cualquier duda o cualquier reflexión al respecto, lo podéis también hacer a través del campus. Y nada, pues agradecer a Luisa especialmente, a David también y a todos los participantes del webinar. Y bueno, pues lo importante yo creo que es que tomemos conciencia, cada uno desde nuestro ámbito educativo, sanitario, etcétera, que es una problemática que está ahí, que es una problemática importante y que va en aumento, y que tenemos un poco que abordarla también dando un enfoque preventivo y sobre todo también mucho trabajo con familias, que yo creo que es también un aspecto muy, muy importante. Así que nada más, no sé, David, si quieres decir algo para cerrar. No, nada, no, perfecto lo que has dicho, Ángel. Pues nada, buenas tardes a todos y nos veremos en el próximo webinar. Muchas gracias, buena tarde. Luego. Hasta luego, buenas tardes.